Buenos días, sean ustedes bienvenidos a la ceremonia inaugural que da paso al inicio de una semana inmersa en la cultura jurídica y conformada por la Feria Jurídica 2013 del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. En esta ocasión, nuestra mesa de honor se encuentra conformada por la magistrada Graciela Buchanan Ortega, presidenta del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León. Agradecemos la presencia del maestro Francisco Javier Gutiérrez Villarreal, consejero de la Judicatura del Estado de Nuevo León. Nos acompaña también la doctora Mirna Elia García Barrera, directora general del Instituto de la Judicatura del Estado de Nuevo León. Destacamos la presencia del licenciado Armando Estrada en la representación personal del gobernador constitucional del Estado de Nuevo León, licenciado Rodrigo Medina de la Cruz. De igual manera nos acompaña el diputado Luis David Ortiz Salinas, representante del Congreso del Estado. Con nosotros también el doctor Francisco González Alanís, representante del secretario de Salud, doctor Jesús Zacarías Villarreal. Agradecemos la presencia de la magistrada Juanita García Aragón, representante del licenciado Rodrigo Maldonado Corpus, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa. Con nosotros también el licenciado David Peña, director del Instituto de la Defensoría Pública del Estado. Agradecemos también la presencia en este evento de los magistrados del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, jueces y demás funcionarios del Poder Judicial Estatal, colegios, barras y asociaciones de abogados, así como representantes de las diversas universidades de la entidad. Sean todos ustedes bienvenidos. La Feria Jurídica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León tiene como objetivo promover e incentivar la reflexión, investigación, difusión y cultura jurídicas, conjuntamente con el interés manifiesto de capacitar y actualizar a la comunidad jurídica de Nuevo León y a todo aquel profesional relacionado con la administración e impartición de justicia, llevando hasta ellos los sucesos más relevantes en el área del derecho. A continuación, escuchemos el mensaje del maestro Francisco Javier Gutiérrez Villarreal, consejero de la Judicatura del Estado de Nuevo León. Magistrada Graciela Guadalupe Buchanan Ortega, honorables magistrados del Tribunal Superior de Justicia, doctora Mirna Elia García Barrera, señor representante del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo del Estado, honorables jueces, presidentes de colegios, barras y asociaciones de abogados, representantes de las diversas facultades y escuelas de Derecho de Nuevo León. En los trazos de la historia hay información fiel de que en el antiguo Imperio Romano se comercializaban los libros a través de las clases pudientes, y esto se hacía en las ferias o días festi, días festivos que servían también para este efecto. La etimología de la palabra libro proviene del latín liber, que los romanos utilizaban para designar a la corteza de los árboles, de donde sacaban los elementos materiales para hacer los libros. Por su parte, fueron los antiguos monjes quienes participaron mayormente en la transcripción de los libros, y haciendo esto avanzaron hasta el momento en que Gutenberg diseñó la imprenta que ayudó a la reproducción masiva de los textos. En Europa, hace aproximadamente 50 años, el día 23 de abril se designó como la Feria Internacional del Libro. Este día fue porque precisamente en esta fecha,
en este día, fallecieron 3 de los más grandes escritores, Miguel de Cervantes, Garcilaso de la Vega y William Shakespeare. Por ello, en Europa y en América se desarrolló el deseo de celebrar ferias del libro. Con esto se buscó abrir una nueva puerta para la docencia e investigación. Después de este breve recorrido de la historia, resta decir que es muy grato para el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nuevo León celebrar por tercera ocasión la Feria Jurídica del Libro del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Lo es porque se conjuntan en esta sala estudiosos de las disciplinas jurídicas con la pretensión inequívoca de servir a la justicia y hacer más eficiente la actividad de la sociedad. Indiscutiblemente se presentan nuevas ideas, nuevos procedimientos y muchas inquietudes de una de las ramas sociales más fundamentales en la vida del hombre moderno, que es el derecho. No solamente como ente ideal, sino el derecho ejercido en la vida pragmática de una sociedad moderna que pretende avanzar rápidamente, buscando siempre dar a cada quien lo que es suyo. El derecho y la justicia, al ser elementos fundamentales de la vida racional, permiten la convivencia armónica y el proyecto de programas futuros para el avance social. Si la tecnología en la época actual es fundamental para el progreso, el derecho también lo es porque salvaguarda y protege todos los avances tecnológicos y garantizando la seguridad de estos. En últimas fechas, en lo personal he visto con preocupación que en la mayoría de los congresos, reuniones de especialistas y de altos funcionarios, que se analiza fundamentalmente el deseo de tener derechos y veo que poco se habla de las obligaciones. Por eso recuerdo que el presidente Lincoln de los Estados Unidos de América, al dirigirse a uno de los maestros de sus hijos, le pidió: enséñele, maestro, a mis hijos a ignorar los gritos de las multitudes que solamente reclaman derechos sin pagar el costo de sus obligaciones. Sin embargo, para que el derecho exista, debe haber una correlativa obligación de todos los miembros de la sociedad. Cuando lo hagamos así, nuestro país indiscutiblemente será otro y avanzará por la senda del progreso. Por todo esto y por los cambios tan vertiginosos como las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y en el sistema de justicia penal, obligan sin duda a que los abogados enriquezcan su bibliografía y se conviertan en estudiosos e investigadores de lo que ahora llamamos los nuevos paradigmas de constitucionalidad, de convencionalidad y de ejercicio jurisdiccional. Todo ello con la finalidad de adquirir nuevas técnicas y conocimientos que sirven en la construcción de un mejor Estado de Derecho. El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nuevo León desea que esta semana sea fructífera para todos los aquí presentes y que con las conferencias, talleres y exposiciones de libros que minuciosamente han sido agendados, logren nutrirse de conocimientos y que con los mismos cada vez estemos más cerca de llegar a ese ideal de justicia como elemento fundamental en la vida de una sociedad. Aprovechamos el momento para felicitar a todos los organizadores de este evento y en forma muy especial a las casas editoriales, Casa de Cultura Jurídica Monterrey, Departamento de Derecho de la UDEM, de Juris, INACIPE, Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Lascano, Palestra Ediciones, Poder Judicial del Estado de Nuevo León, Porrúa, Práctica Jurídica, que participarán activamente en esta feria. Esperamos que esta semana sea de provecho para todos nosotros. Muchas gracias por su presencia. La Feria Jurídica del Poder Judicial del Estado está conformada por una serie de actividades jurídico-culturales, las cuales a lo largo de una semana
contienen en su esencia estimular la investigación y divulgación jurídica, así como capacitar y actualizar a la comunidad jurídica neoleonesa y a todo aquel profesional relacionado con el derecho y sus diversas transformaciones. Por consiguiente, en este evento se tendrá acceso a las casas editoriales representadas en el pabellón jurídico literario, participar en talleres dirigidos por catedráticos que destacan por su experiencia y trayectoria, tanto a nivel nacional como internacional. Presenciarán simulaciones de juicios orales en materia civil, familiar, justicia para adolescentes y justicia oral penal, que estarán dirigidos por compañeros jueces del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, con amplia experiencia y reconocida trayectoria a nivel nacional e internacional. Para estar a la vanguardia en tecnología y comunicaciones, se darán a conocer por parte de la Dirección de Informática del Poder Judicial del Estado las bondades del Tribunal Virtual. De igual manera, se tendrá oportunidad de conocer las nuevas publicaciones científico-jurídicas de destacados juristas de orden nacional y estatal, esto a través de la presentación de libros. Cedo en este momento el uso de la palabra a la magistrada Graciela Buchanan Ortega, presidenta del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León. Nos dará su mensaje y al mismo tiempo hará la declaración inaugural de la tercera edición de la Feria Jurídica 2013 del Poder Judicial del Estado. Muy buenos días. Saludo con respeto al licenciado Antonio Estrada, representante del Gobernador Constitucional del Estado, bienvenido. Al licenciado Luis David Ortiz, presidente de la Mesa Directiva del Congreso, muchas gracias por acompañarnos. Al doctor Francisco González Alanís, en representación de la Secretaría de Salud, muchas gracias por acompañarnos. También quiero saludar muy especialmente a los compañeros magistrados el día de hoy presentes, a los jueces, a todos los funcionarios del Poder Judicial del Estado y rendir el respeto que merece al Consejo de la Judicatura, aquí representado por el licenciado Gutiérrez, la doctora Mirna, y quiero agradecer muy especialmente la presencia del doctor Edelmiro Pérez, del doctor Donato, del Hospital Universitario que están aquí, así como el licenciado David Peña, la licenciada Juanita García Aragón y todos los abogados del foro, pero especialmente a las casas editoriales, ya que ya hizo mención el consejero Gutiérrez, y son quienes nutren el día de hoy con el acervo jurídico en nuestras instalaciones para poder llevar a cabo esta feria del libro. En estas editoriales que ya se mencionaron como Porrúa, Temis, la Facultad de Derecho y otras, se centran los elementos para que nosotros podamos acceder a un acervo jurídico literario en donde todos tenemos como abogados, como funcionarios públicos, desde el ámbito donde nos desempeñemos, la obligación de seguir consultando y seguirnos preparando para tener no solamente acceso a las nuevas culturas jurídicas, sino para irnos capacitando. Pero conjugar esa capacitación que se da por medio de los libros no es suficiente. Por eso el Consejo de la Judicatura, el Poder Judicial, busca mediante esta feria jurídica tener esa sinergia entre lo que son los documentos escritos, los libros, los autores, con la práctica. Para eso hemos creado en conjunto con el Instituto de la Judicatura y con diversas universidades, particularmente me enorgullece decir que cumpliendo con un convenio que fuimos a celebrar en Madrid, España, en noviembre del año pasado, en donde ese convenio con el Poder Judicial Español, particularmente con el Instituto de la Judicatura Española, bueno, pues en conjugación con las actividades que futuramente se realizarán, pero en este caso vamos a tener cumplimiento del convenio y viene a darnos pues una cátedra importante el magistrado Manuel Olmedo Palacios, que nos va a venir a hablar sobre el proceso debido y dilaciones indebidas de la jurisprudencia entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y además a dar un taller. Vamos a tener diversas conferencias, me voy a permitir dictar la primera, que es en materia de familia, y pues no había quien se animara, entonces como diría alguien, una sobrina que decía, oye, ¿cuándo te callas? Pues apenas que me duerma.
pues igualmente. Entonces me voy a permitir dictar la primera conferencia. También el ministro José Trinidad Lars Cárdenas va a dictar una conferencia. Ya les comentaba del magistrado Manuel Olmedo, que nos honra con su presencia en cumplimiento del convenio que fuimos a celebrar. También el doctor Edgar Corso Sosa. Se van a presentar diversas conferencias más, entre los libros que van a ser presentados, del doctor Germán Cisneros Farías, del doctor también Edgar Corso, del magistrado Carlos Emilio Alena, del doctor José Zaragoza Huerta, entre otros. Y vamos a tener talleres que van a ser importantes porque nos van a dar esa combinación práctica. Si ven, se montó la sala de audiencia exactamente con la misma similitud que lo sería una sala como cualquier sede judicial que tenemos en el Estado, con todos los ordenamientos, si bien no tecnológicos, porque evidentemente pues no tenemos que videofilmar ni grabar para que quede como evidencia, pero sí con todas las instalaciones y con la factibilidad de que esta área se convierta en quienes acudan a hacer presencia sobre estos talleres sobre oralidad. En estos talleres también estará el doctor José Zaragoza, el ministro Rafael Antorro Torres, el magistrado Manuel Olmedo, el maestro Ignacio Herreras Cuevas. Va a haber simulaciones de juicio por la maestra María del Rosario Garza Alejandro, por la doctora María Guadalupe Valderas, en materia oral familiar, en materia penal la primera, por la licenciada Gloria Alicia Adame, en oral mercantil, y por el maestro Rogelio Escamilla en simulación de juicio oral civil. De manera que libros, conferencias, presentaciones de libros y talleres van a conjugarse para que el Poder Judicial del Estado de Nuevo León haga una feria del libro que esperemos que sea de provecho para todos los asistentes, que esperemos que sea también de provecho para todas las casas de la cultura que están aquí representadas, y particularmente para los miembros del Poder Judicial del Estado, que aprovechen la oportunidad no solamente de los talleres, de las conferencias, sino también de los libros. Para ese efecto, el Consejo de la Judicatura, particularmente para los miembros del Poder Judicial, al igual que los otros 2 años, bueno, pues tomamos la determinación de poder coadyuvar para la adquisición de estos libros. Van a tener un crédito que será descontado vía nómina, los magistrados, los jueces y los secretarios, un crédito de 6,000 pesos magistrados y jueces que se da descontado vía nómina, 4,000 secretarios y 2,000 el resto del personal, para que no haya ningún pretexto para no seguir preparándonos con la adquisición de los textos que están el día de hoy a nuestra disposición. Y con esto quiero decir que siendo las 9 horas con 33 minutos, damos por inaugurado la Feria Jurídica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Muchas gracias y sean todos bienvenidos. Les recordamos que esta Feria Jurídica del Poder Judicial del Estado se celebrará del día 6 al 10 de mayo de 2013 en estas instalaciones que albergan la Sala Jorge A. Treviño del Tribunal Superior de Justicia. En ella encontrarán todas las oportunidades académicas para actualizarse dentro de lo que son las condiciones del derecho y el procedimiento. Agradecemos infinitamente su presencia a este evento, invitándoles a disfrutar de este gran acontecimiento jurídico, confiando que el mismo será de gran provecho intelectual para todos ustedes, y los invitamos a que continúen con nosotros, ya que en breves minutos inicia nuestra primera actividad de la Feria Jurídica 2013. Como ya lo refirió nuestra magistrada presidenta, ella precisamente ha decidido tomar la iniciativa y dar pie a la primera conferencia magistral con el nombre Trascendencia Jurídica de la Reproducción Asistida. Los invitamos a que se queden con nosotros para dar paso a esta primera conferencia magistral que da pauta al inicio de la Feria Jurídica 2013 del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Antes de que nuestra magistrada inicie con su interesante plática,
Voy a dar unos breves datos curriculares de su trascendencia profesional. De los años de 1980 a 1985, nuestra magistrada presidenta cursó la licenciatura en Derecho. Perdón que interrumpa, pero yo creo que no lo obviamos. Bueno, ok. Los trámites ya me conocen, nos conocemos, y lo que pueda haber hecho es no tan significativo como mejor dedicarle el tiempo a la conferencia. Perfecto. Adelante. Si no les incomoda, se los digo muy rápido, estudié en la UDEM, estudié curso de licenciatura, una maestría, he estado en la función pública y todos me conocen, entonces yo creo que si no les incomoda, para obviar, mejor entrar al tema, porque pues todos tenemos también que arrastrar la pluma al rato. Sí. Bueno, pues miren, el día de hoy les voy a hablar sobre la trascendencia jurídica de la reproducción asistida. ¿Por qué escogí este tema? Porque considero que este tema no solamente no es novedoso, se ha hablado mucho tiempo sobre la reproducción asistida y sus consecuencias desde un punto de vista médico, se han abordado diferentes aspectos jurídicos, mas sin embargo, no siendo un tema nuevo, no se ha concretado una legislación que dé cabida y que dé lugar a que haya un verdadero control sobre la reproducción asistida. El carácter evolutivo y dinámico que tiene el derecho obliga a él y a los juristas a atender esa evolución que se va dando del hombre. ¿Cuál es la función fundamental del derecho? La función fundamental del derecho es regular las relaciones humanas para crear normas que sirvan como base para una mejor convivencia. Tiene que estar el derecho en todos los aspectos a la par o coordinado con la evolución tanto social como cultural, como técnica y en este caso en la evolución médica. Esa evolución médica que el día de hoy nos toca considerar es la que debemos buscar, tener en consideración, porque el derecho tiene que ir a la par con las mejores técnicas, con los mejores desarrollos. Cuando se queda desfasado es cuando existe una incertidumbre y esa falta de certeza, que es el elemento fundamental de cualquier desarrollo en la persona y particularmente del derecho, es lo que nos conlleva a tener que llegar a fórmulas de interpretación debido a que no existen regulaciones escritas en este tema. El primer tema que nos debemos de considerar es cuál es el estatuto del embrión humano. El estatuto del embrión humano nos lleva a replantearnos, bueno, ¿en qué momento la vida se compone y se hace para que esté regulada por el derecho? Cuando hemos hablado, este es un replanteamiento del concepto de lo que debe de ser persona. ¿Por qué? Porque el hombre y el derecho, como les dije, nacen juntos. El derecho nace para servir al hombre y tanto el derecho civil como el derecho penal, derecho mercantil, cualquier fórmula de derecho tiene su origen en el servicio que se le debe de dar a la humanidad. Y aquí nos preguntamos, bueno, el embrión, ¿cuál es su estatuto? ¿En qué momento se considera embrión? Y más adelante veremos qué diferencia hay entre embrión, preembrión, de acuerdo a la legislación de salud. ¿Se puede considerar un bien desde que está, como se le llama en nuestro derecho, como nasciturus? ¿O se le debe de considerar como una persona? Bueno, pues nuestra legislación civil y la federal, si contemplamos los artículos 23 del Código Civil del Estado de Nuevo León y 22 del Código Civil Federal, nos dice que se reconoce como persona y se le da la calidad de nacido al nasciturus, poniéndolo bajo la protección legal como todo ser humano desde el momento mismo de la concepción. Y la relación de la dependencia del embrión con su progenitor no debe ser un fundamento para privarlo de ese estatuto. ¿Pero qué es el nasciturus? El nasciturus es hacer ser que está concebido, pero que no ha nacido y que está sujeto a una condición resolutoria que es nacer vivo, ser viable. Y ser viable es nacer vivo y vivir 24 horas o nacer vivo y ser registrado. Si no se cumplen con esas condiciones, cualquiera de las dos, bueno, pues ese ser pierde cualquier derecho que hubiera adquirido por ser concebido y se destruye,
se retrotraen sus efectos. Mas, sin embargo, si al ser concebido y después cumple la condición de viabilidad, todos los derechos y obligaciones, que al fin de cuentas en un nascituro, siempre les digo, no tiene obligaciones, se tendrá derechos, salvo los que fueran los hereditarios, que se pudieran transmitir, tendrán efectos, pero es un bien o es una persona, porque persona conforme al derecho está está sujetado completamente a que se cumple esa condición resolutoria, y si no, para los efectos del derecho no fue persona. Y cuando nosotros vemos desde un punto de vista bioético esa sujeción a que tenga que nacer, pero que sí se le dé la protección desde la concepción, y la concepción ahí nos juega un doble papel muy importante. La concepción, de acuerdo cuando se hizo la norma, pues nunca se imaginó que pudiera darse fuera del útero materno. Y cuando ahorita hablamos de la concepción se puede dar in vitro, se puede dar fuera del útero. Entonces, para los efectos de la protección que se le da y al estatuto del embrión, ¿se protege desde el fuera del útero o se protege solamente cuando está dentro del útero? Porque cuando está dentro del útero y se pierde el embrión, ya sea por las causas que da nuestra legislación para autorizar el aborto, que conforme a la legislación penal, el aborto, su definición es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Muerto el producto de la concepción, ya sea por aborto terapéutico, que sea el necesario, por el espontáneo que se da, por producto de la violación, que son los permitidos. Bueno, hay una sanción cuando no se cumple con estos parámetros, pero cuando se priva del derecho a desarrollarse al embrión dentro o fuera del útero, no está tipificado ni como delito, ni hay una sanción específica, porque la concepción de la que habla el artículo relacionado al aborto, como muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez, presupone la preñez que es dentro del útero. Y si lo consideran los tratadistas, que algunos muy poquitos han tocado el tema, dicen no, pues no existe ningún delito. Entonces, tenemos diferenciada la protección a la vida que se da en nuestra legislación civil, o tendremos que hacer uso del derecho natural para poder interpretar que la vida se protege en cualquiera de sus estadios y en cualquier forma en que se haya dado la concepción. Y ese cuestionamiento nos lleva a conocer cuáles son las técnicas que se dan en la reproducción asistida. Bueno, las técnicas que se dan en la reproducción asistida se plantean como una solución que se da a los problemas de infertilidad y esterilidad en la pareja. Y se habla en la pareja porque cuando los especialistas médicos hablan sobre esterilidad o infertilidad, no se refieren solamente al hombre o a la mujer, sino a la relación conjunta, porque es el conjunto de hombre y mujer lo que puede llevar a que haya un problema para la concepción. A raíz de eso, desde los años 50 se empezaron a elaborar técnicas para buscar que las parejas que no pueden por métodos naturales concebir, pues tuvieran la oportunidad de llegar a procrear. Estas técnicas se consisten en el empleo de tecnología a la mente especializada que sustituye o complementa el contacto sexual para que la fertilización ocurra. Estas pueden ser de diferente forma, como lo ha manifestado, y esto es tomado de la Ley General de Salud, que habla que puede ser fuera del útero o dentro del útero, del cuerpo, y no propiamente del útero, dentro del cuerpo de la mujer. Por eso se habla en la inseminación artificial que puede ser homóloga, cuando el semen proviene del marido, concubino o pareja; heteróloga, cuando el semen proviene de un donador; fecundación in vitro, homóloga, se da con gametos de la pareja; heteróloga, cuando un gameto no pertenece a la pareja;
con óvulo de la mujer y semen del marido, con óvulo de la mujer y semen del donante, con óvulo donado introducido en el útero de una mujer, que será la madre, o con un embrión donado. Cuando la legislación en salud habla sobre la inseminación artificial, solamente contempla como homóloga y heteróloga. Y la heteróloga solamente la clasifica cuando el semen proviene de un donador, pero cuando se hizo la Ley General de Salud no se previó que también se podía hacer con la donación de un óvulo. Y el día de hoy, en estas técnicas que les estoy comentando, que son en general, cómo se da los gametos, que son las células femenina y masculina. El gameto masculino se da en el espermatozoide y el femenino en el óvulo. Cuando se hace un tratamiento de reproducción asistida, en el caso de la mujer, se le inyectan o se le suministran hormonas que buscan generar más óvulos que los que se dan en un ciclo natural. ¿Con qué fin? Con aspirarlos, extraerlos y buscar, ya sea in vitro o dentro del útero, que se pueda lograr que se dé la concepción. Y estas hormonas que se inyectan, pues buscan estimular ováricamente para que no sea un óvulo nada más en el ciclo natural. ¿Qué sucedía, si ustedes recuerdan tiempo atrás, cuando empezó a estabilizarse los protocolos para las técnicas de reproducción asistidas? Teníamos cantidad de sextillizos, de quintillizos, y recuerdan que hubo un boom de nacimientos múltiples, de partos múltiples, de concepciones múltiples. ¿Por qué? Porque si eran aspirados 12 óvulos, los 12 se buscaba con técnica de reproducción asistida y se implantaban. Algunos no tenían buena conclusión en su implementación ahí en el útero, pero algunos se daban 6. Entonces los protocolos fueron diciendo, no puedes hacer que una mujer, primero, tanta estimulación ovárica puede generarle, si los médicos, aquí que está el doctor Donato presente, no me dejará, podía causarle daños severos en sus ovarios, como que generar ovarios poliquísticos, que se reventara el ovario por la gran estimulación. Pero no solo eso, el riesgo del embarazo múltiple, pues si ya con 2 se duplica, con 3 se triplica, pues con 6 es demasiado riesgoso. Entonces se hicieron protocolos para disminuir la cantidad de embriones que podían implantarse o de óvulos que podían buscar fertilizarse. ¿Para qué? Para que evitarse esos. Creo que se llegaron a un número no mayor de 4 o 5, si no me equivoco. Pero el punto aquí importante es, bueno, la mujer supuestamente puede ser con su propio gameto o con uno donado. Esto también se ha prestado tremendamente a un tráfico de gametos que, conforme a la Ley de Salud, no debían de ser comercializados, porque la Ley General de Salud establece muy claro que ningún fluido corporal, y esto viene a ser un fluido corporal, puede ser sujeto a comercialización. En algunas ocasiones que me tocó trabajar con diferentes doctores que se dedicaban a esto, a hacer protocolos iniciales cuando no los había, decían, no, es que lo que pasa es que es una gratificación por estar dentro de este procedimiento. Yo les digo, ¿qué mujer en edad fértil se somete a estas técnicas para durar óvulos? Porque no es lo mismo que el varón cuando hace una donación de semen, que es una forma muy sencilla. A la mujer hay que estarla picoteando, estarla monitoreando después de los primeros días del ciclo, y además estarla monitoreando por ecográficamente, estar al pendiente en qué momento es el momento de la ovulación para extraer los óvulos, y después de extraer los óvulos, bueno, pero ya estuvo toda picoteada. Entonces, difícilmente se puede considerar que una mujer en edad fértil se someta a estas técnicas para donarlos, salvo porque haya una compensación económica o porque sea un familiar directo a quienes se estén apoyando. Entonces, eso es un tema
que es importante considerar, así como la sangre no se puede vender, pues los gametos conforme a la ley, y ahí sí hay sanciones, pero a falta de una regulación y una supervisión, tenemos tráfico de este tipo de gametos. Otra fórmula es la maternidad subrogada, que todos conocemos como el vientre alquilado, cuando una mujer se convierte en la madre gestante, aunque no sea la madre biológica. Yo les decía en son de broma, pues tenemos muchas madres el día de hoy, ¿verdad? Tenemos la madre biológica, tenemos la madre adoptiva, tenemos la madre putativa, la madre subrogada. Entonces, ante esa gran cantidad de diferentes fórmulas de maternidad, la subrogación viene a ser una no permitida, como veremos más adelante, no permitida. ¿Por qué? Porque también nuestra legislación establece la prohibición de comercializar con el cuerpo humano, y a final de cuentas la subrogación es un alquiler de vientre, y un comodato o un arrendamiento no está previsto porque sería un hecho ilícito, y el hecho ilícito conlleva la nulidad absoluta por contravenir una norma de orden público. En estos procedimientos de reproducción asistida hay diferentes tipos, y solo por mencionar, para no ser exhaustivos, porque pues la parte médica, si bien es la más importante en esta técnica, no es la que nos ocupa fundamentalmente para hacer la presentación del conflicto legal que representa. El FIV-ET, fertilización in vitro y transferencia de embriones. El GIFT, transferencia tubaria de gametos. Bueno, en el GIFT, que muy brevemente, la transferencia tubaria de gametos, el procedimiento no se realiza fuera de la mujer, sino que es adentro. ¿Qué? Porque la fertilización in vitro y la transferencia de embriones, la procreación, si le llamamos así, se da en el laboratorio, y cuando ya cumple con la división celular que tiene que cumplir el embrión, entonces se le implanta en el útero a la mujer. A diferencia del GIF, que es un procedimiento que fue creado con posterioridad con el fin de que se veía que cuando era ¿cómo se llama? El FIV, no, el éxito del procedimiento no era tanto, se bajaba muy abajo del 30% la probabilidad de la concepción, y que se buscaba que se elevara un poco, si era dentro del medio que está en las trompas de falopio, que es donde se expulsa el óvulo, y ahí se busca acercar el esperma. Y entonces, dentro de las fórmulas de reproducción asistida que son dentro del cuerpo humano, se busca una de ellas que sea hacer la concepción dentro de la misma trompa, y la otra es buscar acercar el esperma al óvulo que está a punto de ser expulsado en la trompa, de manera que eso pues genere todas las reacciones bioquímicas del cuerpo humano, para que de esa forma se fuera más fácil la concepción y la implantación que se da en el viaje que hace el óvulo al útero. El PROST, la transferencia tubaria de embriones, que es cuando los embriones ya están dados. El ISSI, inyección de espermatozoides dentro del ovocito, que es acercarlo, como ya les dije. Y bueno, las técnicas, la FIV, ET y PROS favorecen esta unión a la que se realiza in vitro, fuera del cuerpo de la mujer, y luego de la obtención de los ovocitos, o sea, de los ovarios. Y estas técnicas GIFT favorecen la concepción en vivo. Pero ¿qué regulación normativa tenemos? Digo, porque además hay otras técnicas que se han ido desarrollando dentro de este desarrollo, pero lo más trascendente es saber que puede ser fuera del cuerpo humano o dentro del cuerpo humano, pero en ambos casos se busca que la reproducción sea asistida. ¿Por qué? Porque hay falta de motilidad del espermatozoide, o es azoespermático, no tiene esperma, o la mujer tiene un pH que imposibilita el tránsito del esperma. En fin, hay muchas razones médicas por las que puede no lograrse esa concepción, y que esa es la fórmula de coadyuvar a que pueda lograrse en un método asistido, ¿sí? Pero ¿qué regulación tenemos? En la Ley General de Salud, el 314
de la Ley General de Salud, dice: para efectos de este título se entiende por células germinales a las células reproductoras masculinas y femeninas capaces de dar origen a un embrión. Solo las células germinales son las que pueden generar o desarrollar vida, no las células de otra parte del cuerpo, que si bien tienen un núcleo, que el núcleo contiene el ADN de cada quien, pues solo las, y creo que había alguien que decía que ya con células madres pero bueno, eso ya es otra técnica, ¿verdad? Y ya estaríamos hablando también de otro aspecto como sería la clonación. El artículo 1 bis, células progenitoras o troncales, aquellas capaces de autorreplicarse y diferenciarse de diversos linajes de células especializadas. 5, de esta fracción, destino final a la conservación permanente, inhumación, incineración, desintegración e inactivación de órganos, tejidos y células derivadas y productos de cadáveres de seres humanos, incluyendo embriones o fetos. Esto es el destino final. ¿Cuándo se terminó? El embrión, que eso es un importante punto de la Ley General de Salud, porque determina que el embrión es el producto de la concepción a partir de esta y hasta el término de la 12ª semana gestacional. Fue suprimido el concepto de preembrión, que era antes de la semana 12 de la gestación. ¿Qué quiere decir? El embrión ya viene a ser el producto de la concepción. No hay diferenciación si es preembrión de 12 semanas antes, que se presupone que todavía no está toda la formación dada en el embrión. Y entonces desde entonces se respeta y se reconoce el derecho a la vida, y desde entonces se da la protección del derecho. Sí, que se dice que desde su concepción, y ya después se le llama feto al producto de la concepción a partir de la 13ª semana de edad gestacional hasta la expulsión por el seno materno. El reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud nos dice en su artículo 40 que para este reglamento, ¿qué es la fertilización asistida? La fracción 9 dice: es aquella en que la inseminación es artificial, homóloga o heteróloga e incluye la fertilización in vitro. Y estas técnicas solamente las restringe la Ley General de Salud en nuestro país a la finalidad que sea terapéutica y de reproducción. ¿Qué quiere decir esto? Para la experimentación, nuestra Ley General de Salud no admite la creación de embriones. ¿Qué es esto? Que, como en otros países sabemos, se haya dado la experimentación embrionaria. En nuestro país, la Ley General de Salud proscribe esa posibilidad al decir: solo es para fines terapéuticos, o sea, curativos, o para fines reproductivos por cuestión de esterilidad. Pero ¿qué sucede si no hay ningún órgano encargado de supervisar y revisar a quienes realizan todas estas técnicas de reproducción asistida? ¿Cómo vamos a saber que son para fines terapéuticos y de reproducción o que son para fines de investigación, que se están creando embriones y se está trabajando sobre ellos solamente para investigar y después para tirarlos? Porque como no hay ninguna ley que proscriba la destrucción de un embrión y la sancione, ¿cómo vamos a saber? ¿Cómo se va a regular? Es por eso que es importante tener esta regulación. El artículo 321 habla sobre la donación en materia de órganos, tejidos y células y cadáveres, que la donación pues obviamente es el consentimiento tácito expreso de la persona para que en vida o después de su muerte su cuerpo, cualquiera de sus componentes, se utilicen en trasplantes, pero no habla concretamente. Se pueden donar post-mortem células germinales. Hay casos muy ilustrativos en otros países donde a una persona, dentro de estas técnicas de reproducción asistida, también está la inseminación post-mortem. ¿Qué quiere decir? Que al momento del fallecimiento del sujeto varón puede extraérsele semen que puede, mediante una fórmula centrífuga, se capacita el semen y bueno, ya las técnicas médicas, y se le puede inseminar a una mujer después de que el varón murió, o se puede congelar, como muchas veces se tiene en los bancos de semen.
¿Y qué sucede con esto? En nuestro derecho, como vemos más adelante, si bien se puede hacer, ¿era con el consentimiento conforme a la Ley General de Salud del varón o no se dio? ¿O solamente de la pareja, sea cónyuge, concubina o solamente pareja sentimental? ¿Puede, o inclusive sin ser pareja, puede un doctor extraer el semen de un varón y comercializarlo o donarlo? Y la reproducción que se dé con esto, la paternidad, pues ¿cómo se le atribuye? Si conforme vamos a ver en nuestra legislación, pues tiene que ser la concepción en el término que marca la ley, pues no puede ser después de que ya estaba muerto, ¿verdad? No obstante que genéticamente sí vaya a tener pues toda la parte que corresponde a la genética del varón, que era propio el semen, pero no hay derecho a hereditario, porque no puedes acreditar, y aún si hubiera habido el consentimiento de ambos de donarlo, ¿cómo dentro de nuestra legislación le puedes imputar la paternidad a alguien que fue concebido y el padre se murió antes? Esas son las necesidades de la legislación. El artículo 321 bis de la Ley General de Salud promoverá que todos los establecimientos de atención obstétrica se solicite sistemáticamente a toda mujer embarazada su consentimiento para donar de manera voluntaria y altruista la sangre placentaria para obtener de ella células troncales o progenitoras para usos terapéuticos o de investigación, en todo momento su plena voluntad y libertad y confidencialidad de conformidad con las demás disposiciones jurídicas aplicables. Pero no habla sobre la donación de esos gametos. El 56 del reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud, te dice: esta investigación sobre la fertilización asistida solo será admisible cuando se aplique a la solución de problemas de esterilidad. No se puede resolver de otra manera, respetando el punto de vista moral, cultural y social de la pareja, aun si éste difiere con el del investigador. El investigador no le puede imponer una forma de trabajar. El ginecólogo no puede, sin el consentimiento de la pareja, realizar técnicas. Yo recuerdo de un doctor que una vez me platicó que estaba sometiendo a unas parejas a técnicas de reproducción asistida. El mismo día tenía aspiración de óvulos de diferentes mujeres porque pues coincidían en sus ciclos con el tratamiento. Y me confesó después de que realizó las técnicas, me dijo: estuve a punto a una mujer pues de tomar un óvulo de otra, porque era un ciclo natural en donde al aspirarle pues solamente era un óvulo, porque se presupone que tal vez pudiera ser que con un ciclo natural pudiera tener mayor éxito la técnica. Y me dice: y la pobre nunca se lo encontré, se me perdió o no salió, porque pues uno solo aspirarlo, que se hace vía vaginal, no lo encontré. Y en cambio otra que sí se sometió a inyecciones propias de estimulación ovárica, pues tuvo como 16, y pues ¿qué me costaba uno? Le dije: ¿y lo hiciste? No, la paciente todavía estaba sedada. No lo puedes hacer, no tiene su consentimiento, ni tampoco el del marido o pareja o lo que haya sido, ¿verdad? El novio, no sé qué sería. Le digo: no lo puedes hacer, pero eso lo comenta de un doctor con ética de buena fe. Pero ¿qué sucede con aquellos casos donde el doctor pues no tiene esa fe, buena fe, esa ética, ese profesionalismo, como sabemos en California, de un médico que se dedicaba a la reproducción asistida, en donde eran creo que 72 pacientes o 82, no recuerdo el número, todos los hijos eran de él. No, y así salió en prensa hace menos de un año, todos utilizó su propio gameto, su propio semen. Y todos hasta que se dieron cuenta las pacientes que iban con él. Y entonces, ¿qué haces con el hijo en donde por falta de ética, por falta de profesionalismo y además de una forma aberrante y sin consentimiento,
todos eran hijos del doctor, ¿sí? ¿Quién los supervisa? ¿Mande? Pues yo no sé si quería hacer su ejército de hijos, pero yo no creo que quisiera mantenerlos a todos, ¿verdad? Y por eso no les dijo, pero realmente eso no es aberrante que una pareja que se somete a una técnica de reproducción asistida no cuente con la certeza de que hay una supervisión, porque son médicos que han sido no solo certificados, sino recertificados y supervisados para cumplir con estas técnicas. Por eso, conforme al artículo 56 del reglamento de la Ley General de Salud, requiere además el consentimiento del cónyuge o concubino para ser inseminada la mujer, así como la fertilización utilizando embriones o técnicas de reproducción asistida. Y el médico tratante tiene que respetar conforme a esto cuáles son las creencias, cuáles son los alcances que puede tener esta pareja. Yo conozco casos en donde, por ejemplo, que le dicen, oye, esta es esta técnica que es inseminación artificial, pero te puedo proponer otras más y llegar inclusive hasta la criopreservación de embriones, que es congelar el embrión después de que ya in vitro se dio la concepción, porque se unió in vitro el óvulo y el esperma y se dio la división celular para formar el blastocito, que se llama cuando ya tiene la división celular apropiada, e implantarlo, o en el caso de la criopreservación, congelarlo. Si sobran, de acuerdo a los protocolos médicos, embriones, ¿se los pueden criopreservar sin su consentimiento? ¿Cómo va una mujer o un varón paciente de un procedimiento a saber cuántos sobraron? No, si no te dice el médico y si no tiene una ética, capaz de que los guarda y luego para implantárselos a otra persona sin su consentimiento y sin su conocimiento de ambos. No hay una supervisión. Y ese consentimiento informado que se requiere conforme a la Ley General de Salud, no solamente para los procedimientos, sino para cualquier tipo de actuación médica, el paciente tiene que tener un consentimiento informado. Donde existe el consentimiento primario lo da el propio paciente si está en etapa de que tiene capacidad de ejercicio y sus condiciones físicas o mentales lo permiten, y si no, está el consentimiento dado por los secundarios, que son los parientes en primero, segundo, tercero hasta el cuarto grado, que pueden dar ese consentimiento. En este caso, si el consentimiento, si el de una mujer, o aún con su consentimiento, si éste fuere menor o incapaz y se realice ella inseminación artificial, hay un delito. No puede practicársele. ¿Por qué? Porque aun cuando ella sea menor, sea incapaz, si no ha dado ese consentimiento, se le aplicará una prisión de 1 a 3 años si no se produce el embarazo como resultado de la inseminación. Si resulta embarazo, se impondrá prisión de 2 a 8 años. Son las sanciones que establece la Ley General de Salud. La mujer casada no podrá otorgar su consentimiento para ser inseminada sin la conformidad de su marido. Y es el caso que les digo, bueno, no se le puede aplicar el esperma de otro, y eso aplicaría. No puede, aunque se haya dado el consentimiento, aplicarse el de otro. En el artículo 43 también de este reglamento, dice que para realizar investigaciones se utilizarán de embriones, óvitos o fetos, y para la fertilización asistida se requiere también obtener la carta de consentimiento informado de la mujer y de su cónyuge o su concubino. De esto podemos tomar conclusiones, y hay mucha más legislación que muy escuetamente nos da una pequeña luz sobre cómo se debe de realizar, pero no genera una verdadera normatividad al respecto. Las técnicas que ahí se han presentado nos llevan a una pequeña conclusión, que conforme a la Ley General de Salud, estas están reservadas en todos sus términos para concubinos y para matrimonios. No contempla la Ley General de Salud, que estas técnicas se puedan aplicar a hombres o mujeres solteros.
como en otros países donde sabemos que inclusive hay bancos de esperma y bancos de óvulo y como si fuera un catálogo de qué carro vas a comprar, se dan las características físicas de los donadores de gametos para seleccionar raza, color de pelo, color de piel, color de ojos, grado de estudios, aficiones, etcétera. Entonces, aquí está reservada exclusivamente, conforme a nuestra Ley General de Salud, a parejas. ¿Y por qué será así? Bueno, porque como todos sabemos, la filiación se da por el Estado como la protección que se puede dar, que se debe dar a un individuo para que pueda desarrollar su vida plena en sociedad, en una sociedad. Y la filiación la está buscando proteger por vía del orden de una familia. Y no quiere decir que sea de un matrimonio exclusivamente, sino de una familia, de una pareja que pueda solventar el desarrollo físico y emocional de un menor, y así lo está determinando la Ley General de Salud. Los profesionales de la salud que no apliquen este orden jurídico, pues deben de tener una sanción. La legislación civil actual no separa el componente genético del obstétrico y no regula estas técnicas. No hay una legislación apropiada en Nuevo León, como tampoco lo hay en la mayoría de los estados de la República. No hay ningún estado que tenga regulados expresamente las técnicas de reproducción asistida y sus consecuencias. En Nuevo León y en Jalisco se han formulado proyectos de reformas a la legislación civil. Ninguno de ellos ha tenido resultado. Ninguno de ellos ni siquiera ha pasado a ser dictaminado, porque hay situaciones que se contraponen dentro del campo de la ética legislativa. Hay grupos que se oponen, y particularmente grupos religiosos, a que se practiquen. Y en la opinión muy personal, que se debe respetar en cada grupo religioso el uso o no de las técnicas, eso no implica que no se regulen. Porque a final de cuentas, quienes no comulguen con un criterio o una religión y lo hagan, están ajenos a tener una legislación. Y el regularlas no implica más que no que se apruebe su uso, se está dando cotidianamente. Al día de hoy no traigo el dato concreto porque cada día son más, pero había 35,000 embriones criopreservados en Nuevo León y sin una regulación. En Jalisco el proyecto habla de aplicar las técnicas en personas casadas entre sí, dando como fundamento la conservación de la familia, así que el hijo se considerará por quien lo da a luz sin tener parentesco, no obstante que sean gametos diferentes. En Nuevo León no hay nada, estamos en pañales, no obstante de ser pioneros en las técnicas de reproducción asistida a nivel nacional e internacional. El anteproyecto que se tiene en Nuevo León contempló la inseminación homóloga dentro del matrimonio o con concubinos, la inseminación heteróloga, en mujer casada o concubina con esperma distinto de su pareja, en mujer soltera, la teleinseminación con esperma en estado de hibernación, con esperma traído desde fuera del estado. ¿Para qué? Para que, ese es un tema, ¿por qué? Porque hay un derecho a la identidad que cuando se dan las técnicas de reproducción asistida o la adopción, no se tiene la identidad genética, pero en la adopción, en la mayoría de edad, o cuando por necesidades terapéuticas se requiera saber cuál es el origen de la adopción, se puede investigar, pero en la reproducción asistida no lo hay. ¿Y qué sucede? Que puede haber, como aquí el doctor que les comenté, en un mismo estado, 80 hermanos y no lo saben, ¿verdad? O medios hermanos. Entonces, muchas veces se busca que sea fuera del estado para que la parte genética, porque no hay protocolos tampoco para saber sobre la confidencialidad y hasta dónde llega, porque no hay ninguna ley que obligue a ningún doctor a que les diga a los pacientes cuando tienen 6, 7, 8 o peor todavía cuando ya son mayores de edad, quiénes son los padres genéticos. Y los padres genéticos no quieren que se sepa quiénes son los donantes y no hay ninguna obligación. Entonces esa identidad genética en la reproducción asistida se pierde. Y por eso la teleinseminación de esperma, que se prevía o se trataba de regular
en la legislación de Nuevo León, la inseminación in vitro en sus diferentes especies, y también prevía el contrato de gestación, que es lo que hablábamos sobre la subrogación de la maternidad. Y en la subrogación de la maternidad, pues ya comentamos ese tema, pero más adelante veremos la problemática muy brevemente. En este proyecto, al regular la inseminación heteróloga, excluye cualquier vínculo de filiación o parentesco, derecho o obligación entre los que transmiten las células germinales y el producto de la concepción. Hay autores como Chávez Asensio, por ejemplo, que considera inmoral este tipo de inseminación, que si no hay un consentimiento expreso del marido, también determina que debería de ser una injuria grave como causal de divorcio. No puede ser adulterio, porque pues no existió la cópula carnal, pero sí que pudiera ser una causal de divorcio. Nuestro código no regula absolutamente nada. Tenemos, en el caso de los problemas que derivan de la reproducción asistida, comentamos ya la parte de lo que es el delito. No hay delito porque no hay regulación, y ya saben que en el derecho penal no una pena sin ley, o sea, no hay pena sin ley, y al no haber ley no hay delito, ni con la tira de embriones, ni con la tira de gametos, ni con la disposición sin consentimiento más que en la Ley General de Salud. No hay legislación. Pero ¿cuáles son los problemas jurídicos que, no obstante que no hay una legislación, tenemos que visualizar quienes nos dedicamos a la justicia, como abogados, como litigantes, postulantes, como jueces? En el derecho civil, la falta de la ley, ¿a qué nos obliga? A buscar una interpretación y una integración. ¿Y cómo la vamos a desarrollar si nos llegan casos donde se dio una reproducción asistida? Y a mí en lo personal me tocó conocer de asuntos donde padres que se habían sometido a reproducción asistida, parejas, llegado el momento del nacimiento, si me permite tantito el lado, nació uno de los menores con hidrocefalia, otro nació con síndrome Down, otro nació con parálisis cerebral y otro que recuerdo con unas malformaciones congénitas que habían tenido un mal desarrollo, tipo labio leporino y cosas. Y el padre, en estos casos, el papá, que no era el padre biológico, pero sí era el padre que había consentido la reproducción asistida, que pidió desconocer esa paternidad. Dijo, yo no soy papá y a mí háganme todas las pruebas de ADN, que todos sabemos que ahora la prueba genética pues te da con precisión casi exacta la paternidad. Y aquí los parámetros que se manejan son pocos, son 15. Y en otros países, si se manda a Estados Unidos, te dan hasta santo y seña porque usan 27. Pero ¿qué sucedía? Si le hacen la prueba de ADN, pues no es el papá. Y además de todo, conforme a nuestra legislación, como veremos más adelante en esta paternidad y filiación, sabemos que se puede desconocer la paternidad, y no obstante que hubo ciertas reformas para que las madres que son madres de un hijo, aunque estén casadas, digo, y esa reforma yo tuve ahí no siempre todo al favor, porque hay una presunción y hay una adquisición de estado de hijo, y muchas veces veíamos que eran después cuando se enojaban con la pareja y le confesaba, es que no es tu hijo, oye, pues tienes 14 años, sí, pues no es tu hijo, lo tuve con otro. Entonces se hacían las pruebas y resultaba que no era, pero el hijo no es hijo solamente por la concepción, sino por la adquisición del estado, que para el derecho se establece cuando es tratado como hijo, cuando tiene la identidad como hijo con el apellido, pero todavía más allá, cuando existe ese amor parental, ¿sí? Y resulta que por enojo de la pareja o por distanciamiento le confiesa a la mujer que no es su hijo, y antes se decía, no obstante la confesión expresa de la mujer, no podrá desconocerse la paternidad salvo siguientes características. 1, que no hubiera habido exceso carnal en los 360 días que precedieron, o no, eran 300 días que precedieron al alumbramiento, que antes se daba ese término, digo, no hay gestaciones de 10 meses, pero pues la incertidumbre que había cuando se hizo el código sobre los tiempos para computar el embarazo, pues mira, te dan un margencito ahí medio amplio.
Y luego, que no haya habido acceso carnal o que haya imposibilidad física o fisiológica para la concepción. Y en el caso concreto, pues un padre que se sometió a una técnica de reproducción asistida por algún problema propio o particular, pues claro que va a demostrar perfectamente que no puede concebir, no solamente porque puede hacerse valoraciones médicas y peritajes en el sentido que digan que no tiene facultades para concebir o tienen una imposibilidad física o fisiológica. Y si además se le llega la prueba de ADN, ¿qué va a resultar? No, pues no es. Puedo desconocerlo y no voy a tener atribuidos las obligaciones que derivan de la filiación. Y al no tener las obligaciones que derivan de la filiación, si el menor nació con alguna discapacidad grave, o aunque no sea grave, o aunque no quiera, de repente diga, no, ya me arrepentí, ya me enojé con la mujer y cuando hicimos las técnicas estábamos bien, yo ahorita ya no quiero ser el papá, ya asumir esa responsabilidad, y no está regulado. No está regulado como una paternidad. En la filiación, solamente la madre va a tener la imputación, sea óvulo donado o no lo sea, porque conforme a nuestra legislación, para el padre la paternidad se demuestra de la presunción por el estar unidos en matrimonio y las pruebas derivadas de la filiación. Para la madre, por el solo hecho de dar a luz. Y eso nos lleva a otro problema. El padre en cualquier momento tiene toda la facultad para impugnar la paternidad, si cumple con los términos que marca el código, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que saber que hay que respetar que el código marca términos muy estrictos de 90 días. ¿Por qué? Salvo que se le haya ocultado el embarazo o que no tuviera conocimiento del mismo. Ocultado, yo creo que pues habrá algunos casos que he visto en programas de tele que se dieron cuenta que iban a tener un bebé hasta que iban al hospital porque traían dolores. Serán casos muy remotos, pero como que un embarazo así no es fácil de ocultar, ¿verdad? Salvo que hubiera estado fuera del domicilio conyugal por alguna razón de trabajo o de alguna razón y que se le haya ocultado el embarazo y que luego que se le oculte el nacimiento. Y en fin, con los supuestos que da el código, en un momento determinado, si se prueba que hubo un engaño y con las reformas, se puede desconocer la paternidad. ¿Y qué sucede con ese desconocimiento de la paternidad? Estás dejando a la mujer generalmente sola porque ella no va a tener la oportunidad de decir que no es su hijo si lo dio a luz. Y no solamente sola, sino que esa pareja que buscó la reproducción asistida, que generó una vida, que llegó esa vida al mundo, ya no la quiero, ya no me gustó porque yo nada más quiero hijos sanos y no quiero hijos, ¿no? Y cuando, pues con los hijos no se elige, ¿verdad? En la prueba de ADN que viene en el 381 bis que se reformó, dice, nos da la pauta ¿para qué? Para determinar que pues cualquiera persona que se haga una prueba de ADN con el fin de acreditar la paternidad, surge un supuesto. La incomparecencia negativa auxiliar en relación a la prueba del ADN trae consigo una presunción de filiación. El artículo 381 bis del Código Civil de Nuevo León y el 190 bis 5 del Código Penal de Nuevo León. ¿Quiénes no se hacen la prueba de ADN? Todos los jueces, familiares y quienes están aquí en sala, que están presentes, saben muy bien que solamente no se la quieren hacer los que sí son los papás, porque los que se niegan, y yo siempre les digo, ¿por qué se niegan? Si no son, pues se la hacen, no hay ningún problema. Solo los que se niegan, por eso opera esta presunción. Y me dicen, oye, ¿por qué si saben que no son, los que no son van y se la hacen? Y los que sí son, ¿por qué se niegan si como quiera se les va a imputar la paternidad? En la experiencia es generalmente porque están unidos en matrimonio y así a la mujer le dicen, mira, nunca me lo probaron. Nunca me lo probaron. A lo mejor no hay una prueba de ADN que sí, me negué y nunca me lo probaron. Entonces, pero en el caso del desconocimiento o reconocimiento que pudiera hacerse,
¿Puede llegar un tercero a reconocer la paternidad, suponiendo que haya habido una donación de esperma y por alguna razón de falta de discrecionalidad o cualquier otra razón se entere el sujeto donante que la madre tiene recurso económico o puede llegar a tenerlo? ¿Puede llegar a reconocerlo? Sí puede, porque reformaron el Código Civil de Nuevo León y se llegó a la conclusión que el padre, porque para tener la identidad verdadera de un sujeto podría llegar a hacer ese reconocimiento. Mientras no se regule la reproducción asistida como una fórmula de filiación, estamos en ese riesgo. ¿Qué sucede con las técnicas de reproducción asistida en el caso de los embriones criopreservados? También el embrión criopreservado está sujeto a lo mismo que el nasciturus, a la condición resolutoria de que sea viable, pero al estar guardadito, congelado, en las técnicas de reproducción asistida, también por los protocolos que han limitado, puede haber una mujer tener 8, 6, 5, no sé, X cantidad de embriones criopreservados, y para no ponerla en mayor riesgo con estos protocolos solamente se le implantan 3. Y bueno, ¿qué sucedió con la criopreservación? Se estimuló báricamente, se produjeron muchos embriones, se congelaron para no tener que estar dañando y poniendo en riesgo a la mujer con estimulación ovárica y con todo el tratamiento que es. Sino que, bueno, si no se concluía con embarazo, bueno, pues tenemos otros guardados, como quien dice, para volver otra vez a hacer el intento. Pero ¿qué sucede con las mujeres que han perdido el útero? Hay casos, y aquí en Nuevo León a mí me tocó conocer un caso concreto y entre otros, donde la mujer sí tuvo éxito en la procreación, pero desafortunadamente en el momento del parto se vino una hemorragia severa y hubo que extraer el útero. Había 6, todavía tenía 6 embriones criopreservados. Dio a luz, tuvo un bebé, pero ya no quería, porque ya no podía. ¿Qué hace el médico tratante con esos embriones? Oye, el que estaba ahí en el departamento ahí bioquímico del laboratorio, oye, decía, yo no los voy a tirar como lo hicieron en Inglaterra, que tiraron a la basura como, creo que en ese entonces eran 7,000, más todos los que más hayan tirado. ¿Por qué? Porque la vida de un embrión criopreservado no se tiene exactamente. Hasta ahorita, primero decían, no, pues es que ha de durar 5 años, 7, 8, 10. ¿Cuál es el daño genético que pueda tener? Pues ahí hay investigaciones que se han hecho con ovejas particularmente sobre si tienen envejecimiento prematuro y otras cosas. Pero aquí lo que nos ocupa es quién tiene la disposición de los embriones. En principio, si es una pareja bien avenida, sin problemas, pues ellos dispondrán de ellos. Pero si tenemos la Ley General de Salud, tenemos el Código Civil que dice cuál es el embrión y quién es el nascituro y el nasciturus, ¿se puede tirar los embriones criopreservados en nuestro derecho? No hay sanción. Pero peor todavía, ¿quién los tira o se pueden regalar? En el caso que les digo, esta pareja dijeron, oye, no los queremos tirar, pero ¿la donación es una figura jurídicamente correcta? No lo es, porque solamente se donan los bienes y el embrión, conforme a nuestra legislación, no es un bien, ni es mueble ni es inmueble, ¿verdad? Dentro de esas categorías. ¿Y se puede entonces dar en adopción? Tampoco, porque todavía ni nace, ni hay ejercicio de la patria potestad. ¿Qué se hace con los embriones? ¿Qué estatus se le da a un embrión? Eso no se ha determinado. En el caso que les comento, determinamos, bueno, podemos hacer una donación, pues es la figura menos comprometedora, ¿verdad? Y que se haga una donación, pero con gente fuera del Estado, para no seguir con el problemón que es la identidad genética y que luego no se sepa. Pero ¿cuántos casos hay así? Muchos casos, y cada vez más, porque va pasando el tiempo y una pareja que tuvo un hijo, 2 hijos o 3, o que ya no puede tener, no quiere. Pero ¿qué sucede también con aquellas
que se divorcian. Hay casos muy sonados en Estados Unidos, yo tengo un libro ahí muy interesante sobre problemas derivados de la criopreservación, entre uno de ellos es una pareja que se divorció y tenía un montón de embriones criopreservados. ¿Qué hacen con ellos? ¿Se los dividen como si fueran bienes? ¿Quién tiene derecho a disponer de ellos? Y si la mujer se los quiere implantar, pues ya no está casada y ya no es con el consentimiento del marido, pero ¿cómo se reparten los bienes? Y luego, ¿qué sucede con aquellas? Hay un caso que se llama Ríos, en donde muere la pareja en un accidente, gente muy acaudalada, y los embriones criopreservados, pues todo el mundo decía yo, ¿verdad? Me los implanto, yo los quiero, porque, pero podrán ser sujetos a esa condición resolutoria que tiene nuestro derecho mexicano, o en el caso, concretamente, si se implantan en un útero que no era el de la madre biológica, o la madre que quería ser la madre gestante, ¿podrán tener derechos hereditarios o ya no los tendrán por el hecho de no haber sido procreados en vida? Lo mismo que sucedía con la inseminación post-mortem. Esas preguntas, como la de la adopción, no hay una figura jurídica que nos dé luz. ¿Qué tendríamos que hacer como legisladores? Pues legislar, buscar. Ya no podemos esperarnos, aun cuando la Ley General de Salud no se haya regulado completamente. ¿Por qué? Porque ¿quién va a tener el derecho hereditario? ¿La sola vinculación genética te da derecho hereditario o es indispensable la formalidad que debe derivar del parentesco conforme a la ley para ser hijo natural o hijo reconocido, hijo del matrimonio? ¿Qué sucede en estos casos, como les he dicho, si los padres fallecen antes? ¿Quién dispone de ellos? ¿En qué parte? Y en Nuevo León ya ha pasado y va a seguir pasando. La subrogación de la maternidad se da de hecho, y se da de hecho porque los médicos han accedido a que hermanos o parientes digan, oye, si esta mujer ya no tiene útero y quiere ser madre, ¿por qué no permitirle la maternidad? Yo conozco el caso de una mamá que a su hija, que creo que por cáncer había perdido el útero, le prestó el útero, de otro que fue una hermana. ¿Por qué no regularlo y restringirlo para que no se comercialice? Porque ¿qué es lo que nos interesa? Que no se comercialice. No podemos detener el desarrollo de la investigación de la paternidad, de la maternidad, las técnicas de reproducción asistida. Tenemos que regular que solamente sea para uso terapéutico y de esterilidad. No podemos dar cabida a la clonación en seres humanos en nuestro derecho actualmente. ¿Por qué? Porque la clonación implica privar de la vida a un embrión. Para que haya clonación tiene que haber primero un embrión, quitarle el núcleo y pasárselo y trasplantarle el núcleo a la célula de la piel o de donde se haya tomado. Y estaría proscrito por nuestra legislación, pero todo lo demás estamos en pañales y tenemos que regularlo. Por eso mi interés de esta plática, por eso mi interés de hacer estas reflexiones, porque creo que como conclusión debemos de sacar que es muy amplio este tema de la reproducción asistida, es muy amplio los conceptos que conlleva, pero es una realidad inminente que hoy por hoy hay gran cantidad de clínicas que se dedican a la reproducción asistida, donde algunos son médicos muy capacitados y especializados, pero otros no tienen ni la certificación ni la especialización. Hay muchos que lucran con este tema, no hay una supervisión de los laboratorios, no hay una verdadera control sanitario en estos temas, y el Estado tiene que dar y garantizar a todo ciudadano que las leyes se van a cumplir, y a falta de las mismas que va a haber una integración. Por eso creo que en materia de reproducción asistida debemos por lo pronto legislar en la legislación de Nuevo León, en el Código Civil, primero en lo que podemos hacer, porque el otro es federal, que se reconozca la reproducción asistida como una fórmula de filiación y que se den todos los derechos
como si fuera un hijo natural, evitando que pueda darse el desconocimiento de la paternidad y proscribiendo cualquier tema a las donaciones que se den entre familia, fundamentalmente, y solo como fórmula excepcional entre miembros ajenos. ¿Por qué? Porque están en juego dos derechos que son fundamentales en el ser humano: el derecho a la identidad, y todo menor tiene derecho a la identidad. Imagínense conocer la identidad de todos los donadores que pueda haber, particularmente de semen. Y si es de una persona que es familiar, ya no vamos a tener los problemas que se tienen de tener genes repetidos en una población pequeña o cuando menos en un muestreo pequeño. Y lo mismo en la subrogación de la maternidad. Se ha dado, se va a dar y se va a seguir dando. No podemos detener el desarrollo. Y en la conciencia de cada persona está si se somete o no se somete a esas técnicas por sus propias convicciones o criterios, pero el derecho tiene que regularlo. Y los juzgadores tendremos que resolverlo y los abogados tendrán que litigarlo. Ojalá que esta pequeña muestra de los problemas que conlleva la reproducción asistida sea no solo de su interés, sino que lo despierte para buscar motivar que ya en Nuevo León no tengamos el problema que tenemos el día de hoy, de que es una técnica que se aplica cotidianamente. Yo creo que todos los días en todos los consultorios donde se trabaja se aplican técnicas de reproducción asistida y no tenemos una regulación que lo solvente. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la magistrada Graciela Buchanan Ortega en este arranque de trabajos de la Feria Jurídica 2013 del Poder Judicial del Estado de Nuevo León y pedimos amablemente al maestro Javier Gutiérrez Villarreal, consejero de la Judicatura del Estado de Nuevo León, haga entrega de un merecido reconocimiento por su valiosa aportación. El Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, a través del Instituto de Judicatura del Estado, otorga el presente reconocimiento a la magistrada Graciela Guadalupe Buchanan Ortega por haber participado como ponente en conferencia magistral dentro del marco de la tercera Feria Jurídica con el tema Trascendencia Jurídica de la Reproducción Asistida, realizada en las instalaciones de la Sala Jorge Treviño del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León. Suscribe el consejero Francisco Gutiérrez y la doctora Mirnaelia García Barrera. Felicidades, licenciada. Agradecemos su presencia y les invitamos a participar de las diversas actividades que enmarcan esta Feria Jurídica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, recordándoles que el día de hoy, a partir de las 12 horas, se escenificará la simulación de un juicio oral por parte de estudiantes universitarios ganadoras de la etapa regional del Certamen Nacional CONATRIP de Juicios Orales. Que tengan ustedes